clase de hoy vamos a ver historia de Chile y específicamente la independencia americana para después ver independencia de nuestro país. En esta clase veremos los factores que influyeron en el proceso de independencia de América. Lo vamos a ver de una forma holística, es decir, de una forma global, y cuáles son los elementos específicos que determinaron que este proceso de emancipación americana se llevara a cabo. Por ende, lo que deseo es que ustedes comprendan las principales características de la independencia americana. Lo que vamos a analizar son los factores. Hay factores que dependen meramente de la voluntad humana, que van a ser los movimientos de la aristocracia criolla en búsqueda de mayor independencia a la que estaban acostumbrados. Hay razones que las vamos a establecer en el azar, que es la invasión de Napoleón a España y la captura de Fernando VII. Hay algunos antecedentes que nosotros ya hemos podido ver en el documental que vimos en clases, eh, y vamos a tener antecedentes externos e internos. Externos, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos y la influencia de las ideas ilustradas. E internos, vamos a tener la conciencia de la aristocracia criolla en cuanto al sentimiento de pertenencia, el sentirse eh, eh, con cierta voluntad de dominio frente al territorio que habitan durante siglos. Y evidentemente también influidos por la llegada de estas ideas ilustradas. En América, los procesos de independencia reúnen elementos comunes y elementos particulares. Dentro de los elementos comunes vamos a hablar sobre el surgimiento de juntas de gobierno, a propósito del surgimiento también de la Junta Central de Cádiz en España, el liderazgo de las aristocracias, la coordinación militar y el proceso de reconquista española. Dentro de los elementos particulares, vamos a ver que tanto México o Perú, Brasil o Argentina tiene diferencias con la independencia de nuestro país. Comencemos. Vamos primero con los antecedentes externos. Eh, Uno de los elementos ideológicos propios de los procesos de emancipación y que fundan de cierta forma los procesos revolucionarios burgueses del siglo XVIII en Europa va a ser el movimiento intelectual de la Ilustración. Este pensamiento de la Ilustración propio del siglo de las luces ya va a ser propuesto, o sea, va a ser desarrollado en realidad por algunos ideólogos como Jean-Jacques Rousseau o Montesquieu o Voltaire o eventualmente un poco anterior en realidad va a ser Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, que a través de sus escritos o sus tratados en realidad van a ir contra el modelo establecido, el modelo arcaico de las monarquías. Libros como El espíritu de las leyes o El contrato social o el Leviatán, el príncipe, van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque estos propugnan la separación de los poderes del Estado, eh, propugnan la soberanía popular, o en virtud de la cual la soberanía recae en la nación. Entonces van a ser bastante importantes, ya sea para llevar a cabo la Revolución Francesa, como para posteriormente llevar a cabo los procesos de emancipación americana. Segundo lugar, tenemos la independencia de los Estados Unidos en 1776, que va a ser el primer proceso independentista de magnitud en la historia, o sea, de este siglo, el cual va a demostrar que una colonia puede independizarse de su metrópoli.
ya iba a servir como ejemplo, bueno, fíjense la fecha, 1776, que incluso va a ser anterior a la Revolución Francesa. También va a haber un decaimiento colonial con el cambio monárquico. Va a haber una crisis en la monarquía española por la sucesión de Carlos IV y Fernando VII y su administración. Carlos IV con, por ejemplo, las reformas borbónicas, ya que son porque vienen de esta casa de origen francés, eh, y van a implementar una serie de reformas en América Latina que evidentemente a la aristocracia criolla no les va a gustar porque implica mayor control o una recuperación del poder y que los Habsburgos, que era la dinastía anterior, no pudo ejercer en las colonias. Es como cuando les comenté acerca del cambio de jefe. Si llega un jefe más estricto y estás acostumbrado a un jefe menos estricto durante mucho tiempo, evidentemente tu sentimiento es distinto. ¿Y qué pasa acá? En cuarto lugar, vamos a tener los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y que evidentemente va en contra de las monarquías absolutistas, eh, propias del régimen europeo. Y finalmente las reformas borbónicas, ¿ya? Que son modificaciones que vamos a ver a continuación. Las reformas borbónicas van a ser llevadas a cabo principalmente por Carlos III y posteriormente su sucesor, Carlos IV, en el cual lo que quieren hacer es hacer cambios estructurales en lo económico, en lo político, en lo social y lo territorial, para recuperar de cierta forma el control en las eh, colonias. Por ejemplo, en lo económico buscan incrementar los ingresos de la metrópoli a través del aumento de impuestos, ¿ya? Para esto van a crear, por ejemplo, la flota de, o sea, las formalidades de navíos y registros, en la cual se va a permitir a otros países, o no otros países, en realidad otros reinos, poder comerciar con América Latina, pero con el pago de onerosos impuestos. También en lo político van a intentar recuperar el control político y eh, le van a quitar poder a los aristócratas o a los criollos, y eso evidentemente no les va a gustar a ellos, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a colocar en los cargos públicos solamente a españoles, desconociendo la calidad de español a los criollos que viven en nuestro territorio. Lo social, como les dije, restablecer el predominio de los peninsulares, es decir, los españoles sobre los criollos. Y en lo territorial, mejorar la administración, se van a crear nuevos virreinatos, como el de Nueva Granada, ya sumándose a los existentes como el virreinato del Perú. Y en lo eclesiástico es incrementar el poder del Estado sobre la iglesia. Hay órdenes religiosas que van a tener mucho poder en América Latina, como por ejemplo la orden de los jesuitas, y eso va a terminar en un hecho que también vamos a anexar dentro de los antecedentes, que es la expulsión de los jesuitas en 1767, debido a que los jesuitas tienen gran poder político y económico. Dentro de los antecedentes internos vamos a encontrar, por ejemplo, eh, este desarrollo del sentimiento de pertenencia con el territorio, es decir, estos criollos frente al desconocimiento de la corona española, de su calidad de españoles, y por el tiempo en el cual sus familias han estado en nuestro territorio, o sea, estamos hablando de más de 2 siglos ya de permanencia, por ende estamos hablando de 2 o 3 generaciones ya viviendo, eh, ellos van a tomar conciencia de que tienen toda la capacidad para hacer
independiente o para tener su propia autonomía. Eso obviamente sin perjuicio del sentimiento de lealtad frente a la corona, pero sin mayor autonomía. Van a haber malestares por ejemplo, la consolidación del monopolio comercial respecto del Perú, en el cual eh, van a haber muchas limitaciones al comercio, lo que evidentemente afecta el emprendimiento de estos aristócratas, emprendimiento relativo en realidad, y malestar criollo también por la provisión de los cargos públicos, es decir, en el cual solamente se le entregan cargos públicos a peninsulares y no a criollos del territorio. Sin embargo, bueno, la mayoría de los antecedentes son relativamente azarosos, pero una vez que se produce la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte comienza las guerras napoleónicas frente a esta Santa Alianza conformada por las antiguas monarquías que no quieren ver su poder o sus regímenes políticos amenazados frente a Napoleón Bonaparte, que está en contra de las monarquías absolutistas. De hecho, quiere establecer las repúblicas. Napoleón va a invadir España, o va a tener una guerra con España, y España va a pasar por una serie de trastornos. Primero, la mala administración de los Habsburgos, ya que va a provocar un déficit fiscal, es decir, va a haber poco dinero, ya y los continuos motines por parte del pueblo frente a la monarquía, cosa bastante rara en realidad, y uno es la destitución de Carlos IV, y en el cual se va a establecer un nuevo rey que va a ser Fernando VII, que va a ser el nuevo rey de España. Fernando VII, en el encuentro de Bayona, va a ser capturado por Napoleón Bonaparte, y en su lugar se va a establecer a José Bonaparte, también llamado como Pepe Botella, como nuevo rey de España, quien va a estar en el poder durante 1808 hasta 1813. Fernando VII está capturado por Napoleón Bonaparte, por ende se establece otro rey. Después voy a spoilear un poco para que se pueda comprender. Fernando, una vez que se derrota a Napoleón Bonaparte, Fernando VII va a volver a regir la monarquía y las colonias, y va a llegar un poco tarde ya, porque el sentimiento nacionalista durante esos años va a ser bastante grande. Una vez que es capturado Fernando VII, el pueblo español evidentemente no va a reconocer al rey impuesto, que es Pepe Botella, y se acogen a la legislación europea, que es el Código de las Siete Partidas, del cual se desprende la teoría populista. Teoría populista que señala que eh, la soberanía recae en el rey, pero a falta del rey recae eh, en el pueblo español. ¿Ya? Por ende, ellos van a formar sus juntas de gobierno. ¿Ya? La principal va a ser en 1808 la Junta Central de Cádiz, y que va a formar un gobierno que se va a denominar el Consejo de Regencia. El problema es que este Consejo de Regencia no solamente va a querer regir en España, sino que también va a querer regir a las colonias que en teoría pertenecen a territorio español. Hay elementos comunes de la independencia de América. La gran parte fueron procesos bélicos, salvo, por ejemplo, el caso de Brasil, que fue pacífico. Y estos procesos, como la mayoría de los países latinoamericanos habían sido conquistados por España frente a la situación, la mayoría de estos países llevaron sus procesos de independencia en la misma época.
Eh, Como les comenté anteriormente, em, el proceso de reconquista, a mí me gusta llamarlo restauración colonial, no reconquista, porque no podríamos decir en realidad de que Chile se independizó porque, por ejemplo, en Chile todavía había una guerra civil entre patriotas y criollos que estaban a favor de la corona. Pero lo cierto es que cuando vuelve Fernando VII en 1814, ya debido a la decadencia napoleónica, Fernando VII vuelve con todo a recuperar su trono y sus colonias, ¿ya? Y evidentemente ve que las colonias han formado sus propias juntas de gobierno y hay movimientos independentistas que amenazan su postura como su posición como colonia. Por ende se van a dar el proceso de reconquista o, como me gusta decirlo a mí, restauración colonial. ¿Por qué? Porque se quiere restaurar un régimen anterior a la junta de gobierno. Un punto claro que debe estar es que estos movimientos de independencia o de emancipación son movimientos aristocráticos criollos. No es del pueblo, ¿ah? No es eh, del campesino, no es del peón, del inquilino, es del aristócrata. Porque el aristócrata criollo es el que ve amenazado su poder. En realidad, eh, el, el pueblo americano de las clases más bajas va a pelear tanto para los realistas o como para los patriotas según quien le dé más de comer, en realidad. Otro elemento común es que hubo coordinación militar en América Latina, por ejemplo, la alianza entre Simón Bolívar y José de San Martín, quien a través de una institución como la Logia Lautarina van a elaborar planes de emancipación americana, ¿ya? La independencia de Chile en realidad corresponde a un plan de emancipación americana a través de la formación de un ejército que se llamaba el Ejército Libertador de los Andes que tenía como fin cruzar los Andes para lograr la independencia chilena y posteriormente dirigirse eh, hacia el norte para lograr la independencia del Perú, donde se encontraba el último bastión del Imperio Español. Sin embargo, hay elementos comunes, pero también hay elementos disímiles. Como por ejemplo, no todos tuvieron la etapa de Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Solamente Venezuela, Colombia y Chile tuvieron estas tres etapas. Otros consolidaron su proceso de independencia en su primera junta de gobierno. Otros se tardaron mucho más, por ejemplo, países de Centroamérica y que después van a ver mermada su proceso de emancipación por la llegada o por la influencia de Estados Unidos. El caso de México, que si bien hubo reconquista, también hubo una guerra civil potente, como por ejemplo la sublevación de el sacerdote Miguel Hidalgo, ¿ya? En Cuba y Puerto Rico, en la segunda mitad del siglo XIX, aunque, como les dije anteriormente, sus procesos de independencia fueron intervenidos por Estados Unidos. En Perú, la independencia del Perú requirió de la ayuda del Ejército Libertador de los Andes. Por ejemplo, esta es la escuadra enviada por Bernardo O'Higgins en cumplimiento de su promesa a José de San Martín, una vez independizado Chile, para ayudarlo a liberar a Perú. ¿Pero por qué Perú? Porque evidentemente era el centro del Imperio Español. Y su independencia va a significar la independencia de América. Si se fijan, aquí están las fechas de independencia y se pueden dar cuenta que los procesos son relativamente cercanos. Ahora tenemos que por ejemplo, Haití yo tengo referencia que son los procesos primigenios, es decir, fueron los primeros, y después tenemos todo el
en Mesoamérica, Venezuela, Colombia, y tenemos el proceso de independencia, por ejemplo, del ejército. Este fue el trayecto del Ejército Libertador de los Andes, aquí O'Higgins con San Martín organizaron este ejército con muchos argentinos, liberaron Chile en la batalla de Chacabuco en 1817 y posteriormente la consolidación en la batalla de Maipú en 1818 y posteriormente nos vamos a Lima en 1821. Bueno, los conflictos con España en todo caso no van a terminar ahí, después vamos a tener un conflicto internacional. Eh, entonces, en Chile, por ejemplo, las aristocracias se empiezan a educar, importante labor la va a cumplir la iglesia, y la llegada de obras ilustradas, evidentemente, en reuniones secretas. ¿Ya? Y eso permitió que los criollos tomaran conciencia de que eran capaces de poder organizarse. Evidentemente la situación o los trastornos en España influyeron en este descontento criollo y surge este afán reformista eh, o, eh, o independentista en realidad. Yo diría reformista más que nada, ¿por qué? Porque no se quiere cambiar la situación respecto del rey. Lo que se quiere cambiar es evitar ese control que antes no existía, durante mucho tiempo no existió. Este descontento criollo se provocó por las alzas de impuestos o el establecimiento del estanco. El estanco es la concesión de monopolios comerciales a determinadas personas. Por ejemplo, no sé, yo asigno a un español solamente la venta de trigo, impidiendo la libertad de comercio. La expulsión de los jesuitas en 1767 y la imposibilidad que tenían los criollos de ocupar altos cargos de, por ejemplo, la Real Audiencia o de las intendencias que solamente eran destinadas para españoles traídos al continente. El despotismo ilustrado de los Borbones, una frase que describe el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, se tomaban medidas para el pueblo de América, o en este caso de Chile, sin consultar o sin tomar en consideración a los criollos, ¿ya? Y la imposibilidad de comerciar libremente a propósito de este establecimiento de monopolios. Un punto trascendental va a ser el mal gobierno de Antonio García Carrasco de 1808 a 1810, lo que agudiza este malestar criollo y provoca también el descontento español. Y se va a nombrar a Mateo Toro y Zambrano, también llamado el Conde de la Conquista. Eh, y él va a convocar, que puede ser quizás el gran error, pero para conciliar las dos partes, a una junta de gobierno. Se convoca, o sea, se convoca cabildo abierto en realidad el 18 de septiembre de 1810 y en esa reunión se forma la primera junta de gobierno. Pero esta junta no es una declaración de independencia. Esta junta lo que quiere es tener una administración local, manteniendo la fidelidad al rey Fernando VII. Por ejemplo, leo una fuente de un discurso de José Miguel Infante. Si se ha declarado que los pueblos de América forman una parte integrante de la monarquía, es decir, que son españoles, ¿ya? Si se ha reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que lo de la península, es decir, de los españoles, y en ellos se ha establecido juntas provinciales, como el Consejo de Regencia o la Junta Central de Cádiz, ¿no debemos establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando a uno se niega la facultad que se permitió a otros, y que efectivamente lo han hecho. ¿Esperáis acaso un permiso de la suprema autoridad que reside en la metrópoli? Pues aún ese lo tenéis. En la proclama dirigida a los reinos de América, participándole en la instalación del Consejo de Regencia, se dice que la Junta de Cádiz servirá de modelo a los que quieran constituir igual gobierno. ¿No es esto un verdadero permiso? Entonces, los españoles, al utilizar la teoría populista para hacer su propia junta de gobierno,
ya es decir, que la soberanía, en caso de que no esté el rey, recae en el pueblo español, los chilenos se aprovechan de esa circunstancia para decir que ellos también son españoles, por ende no tienen por qué respetar al Consejo de Regencia, ya, sino que pueden formar sus propias juntas de gobierno. También amparándose en la bula intercadetera, en la cual se va a establecer, entre otras cosas, en que el territorio colonial pertenece al rey español, él es el soberano, por ende se aplican las mismas reglas. La finalidad de la Junta declarada es defender los derechos de Fernando VII, bien conocido y podemos encontrarlos quizás en el Museo Histórico Nacional, documento donde se declara la lealtad, viva Fernando VII, queremos junta. Sin embargo, dentro de los terratenientes, o sea, de los aristócratas, vamos a encontrar facciones que son realistas, que verdaderamente le rinden lealtad a Fernando VII, y otras que son patriotas, que en realidad lo que quieren es independizar completamente a nuestro país de la corona española. Por ejemplo, Juan Martínez de Rosas, proveniente de la provincia de Concepción, que quiere hacer reformas mucho más profundas. Ya, así también van a surgir caudillos como eh, José Miguel Carrera. Muy bien, estos son los antecedentes y los aspectos generales de los procesos de independencia. Eh, Hay cosas que tienen que tener bastante claras, como el contexto europeo que permite el desarrollo del proceso independentista, junto a la voluntad humana de querer hacer reformas profundas que como consecuencia van a traer nuestro proceso de independencia, que va desde 1810 hasta 1818, ¿ya? En el cual va a culminar con el gobierno de Bernardo Higgins de 1818 a 1823. Muy bien, estimados estudiantes, si tienen alguna consulta o pregunta, ya saben dónde acudir. Nos vemos, chao chao.